Buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad les vamos a explicar acerca de la contribución a la seguridad social. Mi grupo está conformado por Arboleda Ponte Jorge, Ramírez Zapata Tatiana y Olaya Luna Cristi. En esta oportunidad yo le voy a explicar acerca de la ley número 26842, que es la Ley General de Salud. La Ley General de Salud nos dice que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y médico fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. La protección de la salud es de interés público, por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y protegerla. Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable. El concebido es sujeto de derecho en el campo de la salud. La salud pública es responsabilidad primaria del Estado. En la Ley General de la Salud tenemos 6 títulos. Les voy a explicar cada uno de ellos. El primer título es Derechos, deberes y responsabilidades concernientes a la salud individual. Nos dice que toda persona tiene el derecho al libre acceso a prestaciones de salud, derecho a la atención médica quirúrgica de emergencia. Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico quirúrgico sin su consentimiento. Derecho a recibir órganos donados de personas y animales. Toda persona tiene el derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia. Toda persona tiene derecho a ser debida y oportunamente informada. Derecho a tratamiento y a rehabilitación para las personas con discapacidad física y mental. El segundo título nos dice de los deberes, restricciones y responsabilidades en consideración a la salud de terceros. El capítulo número 1 nos dice del ejercicio de las profesiones médicas y afines de las actividades técnicas y auxiliares en el campo de la salud. El capítulo número 2 nos habla de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. El capítulo número 3 nos habla de los productores farmacéuticos y de los recursos terapéuticos naturales. El capítulo 4 nos habla del control nacional e internacional de las enfermedades transmisibles. El capítulo número 5 nos habla de los alimentos y bebidas, productos cosméticos y similares, insumos, instrumental y equipo de uso médico, quirúrgico u odontológico, ¿no? Productos sanitarios y productos de higiene personal y doméstica. El capítulo número 6 nos habla de las sustancias y productos peligrosos para nuestra salud. El capítulo número 7 nos habla de la higiene y seguridad de los ambientes de trabajo. Y por último, el capítulo número 8 nos habla de la protección del ambiente para la salud. Luego tenemos el tercer título, que es del fin de la vida de la persona. La muerte pone fin a la persona. Se considera ausencia de vida al cese definitivo de la actividad cerebral, independientemente de que algunos de sus órganos o tejidos mantengan actividad biológica y puedan ser usados con fines de trasplante, injerto o cultivo, ¿no? Casos en los que se practica la necropsia en los establecimientos de salud. Uno de ellos es por razones clínicas para evaluar la exactitud y precisión diagnóstica y la calidad del tratamiento de paciente. Lo otro es con fines de cremación para determinar la causa de la muerte y prever la desaparición de pruebas de la comisión de delitos. Por razones sanitarias, para establecer la causa de la muerte con el compromiso de proteger la salud de terceros. La otra es por razones médicas legales para determinar la causa de muerte en los casos que la ley establece o cuando lo ordena la autoridad judicial competente para precisar la identidad del fallecido, ¿no? Nos dice que todo cadáver que haga posible la propagación de enfermedad será cremado en la necropsia, ¿no? Queda prohibido el comercio de cadáveres y restos humanos. El capítulo número 4 nos habla de la información en su salud y su defunción, ¿no? Que toda persona natural o jurídica está obligada a proporcionar de manera correcta y oportuna los datos que la autoridad de salud requiera para elaboración de las estadísticas, la evaluación de recursos en salud y otros estudios especializados, ¿no? En este caso de pandemia o epidemia declarada o peligro, ¿no?
La prensa, la radio, la televisión y otros medios de comunicación social debe colaborar con la autoridad de salud, ¿no? Esta es la forma que el Poder Ejecutivo lo dispone. Es obligación de la autoridad de salud competente advertir a la población por los canales y médicos más convenientes, ¿no? Y que más acuden, las personas que más miran, sobre los riesgos y daños que ocasionan o pueden ocasionar a la salud determinados productos, sustancias o actividades. La información, ¿no? La propaganda y la publicidad que se refiere a la salud, al tratamiento de enfermedades, a la rehabilitación, al ejercicio de las profesiones de la salud y servicios a que se requiere esta ley, no debe inducir conductas, prácticas o hábitos nocivos que impliquen riesgo para la salud física o mental, ni desvirtuar o contravenir las disposiciones que en materia de prevención, tratamiento o rehabilitación de enfermedades establece la autoridad de salud. El quinto título podemos ver el mapa del sistema en salud, ¿no? Y, disculpen, la autoridad de la salud ejercen los órganos del Poder Ejecutivo y los órganos descentralizados de gobierno, de conformidad con las atribuciones que les confieren sus respectivas leyes de organización y funciones, leyes orgánicas o leyes especiales en el campo de la salud. La autoridad de salud de nivel nacional es el órgano especializado del Poder Ejecutivo, ¿no? Que tiene a su cargo la dirección y gestión de la política nacional de salud y actúa como la máxima autoridad normativa en la materia de salud. La autoridad de salud podrá solicitar el auxilio de fuerza pública para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y medidas que adopten en su resguardo de salud. ¿No? En este caso podemos ver el mapa que tenemos el sector público y privado, ¿no? Que las fuentes, en este caso, que es el gobierno, los empleadores, los hogares, ¿no? Los externos y doralinos internos, los fondos, los cuales está el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas Policiales, el de Salud, los seguros privados, etcétera. Los proveedores, que en este caso son los hospitales, institutos especializados, ¿no? Las clínicas, los centros de salud, y los beneficiarios, que en el caso del CIS, ¿no? Vendría a ser la población no asegurada. En el caso de las Fuerzas Armadas, vendrían a ser los militares, policías, ¿no? En el trabajo de los empleadores vendrían a ser los trabajadores del sector formal y sus dependientes. En el caso de los seguros privados venían a ser la población con capacidad de pago, y etcétera. Por último, y no menos importante, nos dice de las medidas de seguridad, infracciones y sanciones. Capítulo 1 dice, las medidas de seguridad. ¿Cómo son las medidas de seguridad? Está el aislamiento, la cuarentena, la observación personal, la vacunación de las personas, ¿no? La vacunación de los animales, la destrucción o control de insectos u otra fauna transmitora y nociva, el, descom el descom descomiso o sacrificio de los animales que constituyan un peligro para la seguridad o la salud de las personas, entre otros. El capítulo 2 nos habla de las infracciones y sanciones, que está la amonestación, multa, cierre temporal o clausura del establecimiento, suspensión o cancelación del registro sanitario del producto. Continuando con la exposición, analizaremos la ley número 27056, ley de creación del Seguro Social de Salud, y la ley número 26790, la ley de modernización de la seguridad social en la salud. El Seguro Social de Salud es salud. En el año 1997, bajo el régimen del gobierno fujimorista, se aprueba la ley de modernización de la seguridad social de salud. Posteriormente a ello, el 30 de enero de 1999, mediante la ley número 27056, se crea el Seguro Social de Salud, que es el ente encargado de las prestaciones de salud a los asegurados y sus derechohabientes. El salud tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas y prestaciones sociales que corresponden al régimen contributivo de la seguridad social en salud
así como otros seguros de riesgos humanos. El Seguro Social de Salud otorga cobertura a sus asegurados brindándoles prestaciones de prevención, promoción, recuperación y subsidios para el cuidado de su salud y su bienestar social, trabajo y enfermedades profesionales. El ámbito de aplicación de salud comprende a aquellos trabajadores de actividades dependientes y también de actividades independientes y sus derechohabientes, a los trabajadores de campo y del mar y sus derechohabientes, a la población afectada por siniestros o catástrofes. También incluye a los pensionistas y sus derechohabientes, las personas con discapacidad física y mental, las personas que carecen de ingresos, las personas que se afilian voluntariamente, aquellas personas que sufren pena privativa de la libertad, los trabajadores que prestan servicios al Estado en el extranjero, los extranjeros que ingresan al país en calidad de turistas, aquellas personas que prestan servicios voluntarios no remunerativos a favor de la comunidad, incluyendo a quienes integran organizaciones sociales que brindan apoyo a la A los población de escolares escasos universitarios. recursos y estudiantes de institutos superiores no universitarios, aquellas personas que se dedican exclusivamente a las tareas de su hogar y también a los artistas. Dentro de sus funciones tenemos que para el cumplimiento de su finalidad y objetivos, Salud administra el régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud y otros seguros de riesgos humanos. También inscribe a los asegurados y a sus entidades empleadoras. Se encarga de recaudar, fiscalizar, determinar y cobrar las aportaciones y demás recursos establecidos por ley, pudiendo delegar o conceder tales funciones en forma total o parcial en entidades del Estado o privadas. Invierte los fondos que administra, procurando su rentabilidad, seguridad y equilibrio financiero. También formula sus reglamentos internos, así como otras normas que le permitan ofrecer sus servicios de manera ética, eficiente y competitiva. Dentro de los sujetos tenemos a los asegurados, que son asegurados del Seguro Social de Salud, los afiliados regulares o potestativos, sus derechohabientes. Los aportes por afiliación al Seguro Social de Salud son de carácter mensual. Dentro de los asegurados tenemos los afiliados regulares, aquellos trabajadores activos que están afiliados obligatoriamente y estos laboran bajo la relación de dependencia o en calidad de socios en el caso de cooperativas de trabajo. También los pensionistas que perciben pensión de jubilación, incapacidad o de sobrevivencia. Tenemos a los afiliados potestativos, que son aquellas personas que no están comprendidas en el párrafo anterior. Estas se afilian bajo la modalidad de asegurados potestativos en las instituciones prestadoras de servicio de la salud o en la entidad prestadora de salud de su elección. Tenemos a los derechohabientes, que son la o el cónyuge o concubina o concubino, también los hijos menores de edad y mayores que son incapacitados en forma total y Tenemos permanente las para el entidades trabajo e empleadoras, que se incluye la entiende por cobertura de entidades los hijos desde empleadoras a las iniciada la empresas e concepción. instituciones públicas o privadas que emplean trabajadores bajo relación de dependencia, las que pagan pensiones y las cooperativas de trabajo. Ahora tenemos el registro y afiliación. El registro de entidades empleadoras y la inscripción de los afiliados regulares se realiza ante la institución prestadora de servicios de salud en la forma y en los plazos establecidos. Es obligación de las entidades empleadoras registrarse como tales ante estas instituciones, además de realizar la inscripción de los afiliados regulares que de ellas dependan, así como informar tanto el cese, la suspensión de la relación laboral y las demás ocurrencias. Estas entidades pues registran y declaran a sus trabajadores ante SUNAT a través del registro de información laboral conocido como T-Registro. El trabajador comunica a su empleador de forma oportuna, veraz y completa los datos de sus derechohabientes, así como los documentos sustentatorios. La inscripción de los afiliados potestativos se realiza bajo la forma y condiciones señaladas en los reglamentos. Ahora veremos los aportes. Se clasifican en afiliados regulares en actividad, incluyendo tanto a los que laboran bajo la relación de dependencia como los socios de cooperativas. Este aporte equivale al 9% de la remuneración o ingreso. Es de cargo de la entidad empleadora que debe declararlos y pagarlos ante las instituciones prestadoras de servicio a la salud dentro de los 5 días del mes siguiente a aquel en el que se devengaron las remuneraciones afectas.
También tenemos a los afiliados regulares pensionistas. El aporte de los pensionistas equivale al 4% de la pensión. Es de cargo del pensionista, siendo responsabilidad de la entidad empleadora la retención, declaración y pago a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Esto se hace dentro de los primeros 5 días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las pensiones afectas. También tenemos a los afiliados potestativos. Nos dice que el aporte de los afiliados potestativos es el que corresponde al plan elegido por cada afiliado. Tenemos los beneficios. Entre ellos tenemos a las prestaciones, prestaciones de prevención, promoción y atención de la salud, prestaciones de bienestar y promoción social, prestaciones en dinero correspondientes a subsidios por incapacidad temporal y maternidad, y también tenemos a las prestaciones por sepelio. También tenemos como beneficio a los derechos de cobertura, que nos dice que los afiliados y sus derechos habientes tienen el derecho a las prestaciones del Seguro Social de Salud siempre y cuando aquellos cuenten con 3 meses de aportación consecutivos. En un accidente solo basta que exista afiliación. Tenemos también a los derechos especiales de cobertura por desempleo. El derecho a las prestaciones durante un periodo de latencia no menor de 6 meses ni mayor de 12, siempre que se cuente con un mínimo de 30 meses de aportación durante los 3 años precedentes al cese. También tenemos los derechos de subsidio, que entre ellos están los subsidios por incapacidad temporal y también los subsidios por maternidad. Tenemos la tasa, declaración y pago. Cuando hablamos de salud, tenemos para los trabajadores dependientes el Seguro Social de Salud, que es administrado por eSalud, las EPS, que son las entidades prestadoras de salud para el régimen privado, y el Seguro Integral de Salud, SIS, que es el seguro público. En este cuadro se muestra la clasificación. El Seguro Social de Salud es administrado por eSalud y su centro de atención son los hospitales o centros médicos. El monto de aportación es el 9% y quien aporta es el empleador. Para el caso de las entidades prestadoras de servicio, es administrado por las entidades privadas, que son las clínicas o centros médicos privados. El centro de atención son las clínicas particulares y el monto de aportación para el salud es el 0,5% y para las entidades prestadoras de servicio el 2,5%. ¿Quién aporta? El empleador. El SIS, que es el Seguro Integral de Salud, es administrado por SIS. Los centros de atención son los hospitales del MINSA, centros de salud del gobierno regional o municipales y otros establecimientos con convenios. El monto de aportación es de 15 soles y quien lo aporta es el empleador. Bien, ahora tenemos que para los trabajadores dependientes, pues la persona es libre de escoger si aporta tanto al seguro de salud o los seguros privados de salud o al SIS semicontributivo, eligiendo el plan que mejor le beneficie. Ahora, la recaudación y administración. Los aportes señalados tienen carácter de aportaciones de seguridad social. Tanto la recaudación, fiscalización y cobranza coactiva son realizados por las instituciones prestadoras de servicio de salud, pudiendo delegar dichas funciones en forma total o parcial en entidades públicas o privadas. Los reglamentos establecidos, los plazos y procedimientos conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley General de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, aprobado por el Decreto Legislativo número 501, modificado por el artículo 1 de la Ley 27334, le compete a la mencionada superintendencia ejercer las funciones de administración respecto de las aportaciones al Seguro Social de Salud, eSalud y a la Oficina de Normalización Previsional, ONP, a las que hace referencia la norma 2 del título preliminar del Código Tributario. Las prestaciones económicas. Las prestaciones económicas de salud están destinadas a resarcir las pérdidas económicas de los afiliados regulares en actividad derivada por el deterioro de la salud, por el embarazo, por haber contraído una enfermedad o haber sufrido un accidente que incapacita al trabajador de forma temporal. El pago. Se paga en forma directa por salud o por la entidad empleadora con cargo a reembolso por parte de salud.
cuando se reúnen las condiciones y requisitos necesarios para el otorgamiento. Se realiza de forma directa a lo que es lactancia y sepelio, y indirecta cuando es incapacidad temporal para el trabajo o maternidad. Bueno, en el siguiente cuadro se puede apreciar las condiciones generales y la prestación económica que esta afecta. Ahora veremos los montos. Existen montos variables y montos fijos. Los montos variables están en la incapacidad temporal para el trabajo, que nos dice cuyo cálculo se da en función al promedio diario de remuneración por los días de incapacidad para trabajar o licencia por maternidad. También tenemos el sepelio, que es la sumatoria de los gastos de sepelio sustentados hasta un monto tope determinado. Y los montos fijos, pues es en la lactancia, que es un monto fijo indivisible. Luego veremos un caso práctico. Juliana Ceballos inicia a laborar desde el 1 de enero de 2019 con una remuneración mensual de 930 soles más asignación familiar. Inicia descanso por maternidad el 3 de diciembre del 2021 al 10 de marzo del 2022 por 98 días. Decidió acumular el descanso prenatal con el postnatal y cumple con las condiciones para percibir el subsidio por maternidad. Para el cálculo del subsidio se debe tomar en cuenta solo las remuneraciones que han venido percibiendo durante los 12 meses previos a la fecha de inicio del descanso por maternidad, promedio diario. En este cuadro se puede apreciar las 12 remuneraciones previas a la fecha de inicio del descanso, es decir, de diciembre del 2020. Tenemos la remuneración, la asignación familiar y luego tenemos el total por cada mes que recibió. Tenemos el total de 12.276. Calculamos, la remuneración total de 12.276 se divide entre los 360 días del año y obtenemos como subsidio por año 34.10 soles. Luego, multiplicamos el subsidio por año, los 34.10, por los días de maternidad, por los 98 días, obteniendo un reembolso de 3.341.80. La ley número 29 o 78.3, ley también denominada Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La presente ley, la ley número 29.78.3, tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales sobre la base de la observación del deber, principalmente de la prevención de los trabajadores, el rol y la participación de los empleados y sus empresas, teniendo y mediante el cual esto se lleva a través del diálogo, ¿no? Un diálogo la cual vele por la seguridad, ¿no? Y el cumplimiento de esta normativa. En esta ley encontramos sujetos y uno de los principales sujetos directamente vendría a ser el empleador. El empleador, como quien ya sabemos, tiene que cumplir con ciertas responsabilidades, ¿no? Y esas responsabilidades como empleador vendría a ser lo que es la implementación del sistema de gestión de seguridad y de la salud en el trabajo. Debe de cumplir las normas vigentes en el SST, ¿no? Debe de fomentar lo que es la cultura de prevención a los riesgos laborales, teniendo como compromiso visible de la salud y la seguridad de los trabajadores. Asimismo, una de sus responsabilidades vendrían a ser los mecanismos, las cuales son adecuados a la participación activa de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, ¿no? La ley número 29.78.3 se rige por una serie de principios que son muy importantes, las cuales tenemos como lo es el principio de prevención. El principio de prevención, en este caso el jefe debe de garantizar en un lugar de trabajo que se establezcan los medios y las condiciones necesarias para proteger la vida, la salud, el bienestar de los trabajadores, ¿no? O de los empleados. Además de los no teniendo un vínculo laboral, prestan servicios, trabajan de manera independiente o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores, ¿no? Otro de los principios también tenemos lo que es el principio de la responsabilidad. En este caso, el jefe debe de asumir las implicaciones económicas, legales y de cualquier otra índole
¿Para qué? Para consecuencia de un accidente o de una enfermedad que sufra cualquiera de sus trabajadores, ¿no? O que sufra el trabajador en cuanto al desempeño de sus funciones en consecuencia de él. Entonces, también tenemos un principio denominado principio de corporación, donde el Estado, los jefes y los trabajadores, además de las organizaciones, deben establecer, pero deben establecer ¿qué? Deben establecer mecanismos que garanticen y que permanezcan en cuanto a la colaboración y la coordinación de la materia de seguridad y de salud en el trabajo. Otro principio también vendría a ser el principio de información y de capacitación. En este, las empresas sindicales y los trabajadores deben de recibir por parte de los jefes una adecuada información y capacitación preventiva, las cuales se desarrollen en énfasis a lo que se potencialice, propiamente dicho, ¿no? En este caso, teniendo en cuenta el peligro de la vida y de la salud de los trabajadores, y no solamente de ellos, sino también de su familia. También tenemos el principio de gestión integral, donde todo jefe, en este principio, todo jefe debe de promover e integrar la gestión de la seguridad y de la salud en el trabajo y en la gestión general de la organización, dentro de la estructura organizacional, ¿no? Como otro principio también tenemos el principio de la atención integral en salud. En este caso, los trabajadores que sufran algún accidente, algún incidente o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias, ¿no? Y suficientes hasta la recuperación y su rehabilitación de estos mismos. Otro de los principios también vendría a ser el principio de consulta y de participación. En el Estado se debe de promover, ya antes dicho, mecanismos, ¿no? Pero no solamente mecanismos que ver o que guarden relación con con lo que sufra el trabajador o con la vida de los trabajadores, sino también mecanismos de consulta y de participación de las empresas y de los trabajadores mismos que sean más representativos, ¿no? Y de los actores sociales para la adoptación de las mejoras de la materia de la seguridad y sobre todo de la salud del trabajo. Otro de los principios vendría a ser también el principio de primacía, el principio de primacía de la realidad. Este principio, los trabajadores, los jefes y los representantes sindicales de las empresas, además de las entidades públicas y de las entidades privadas, son responsables del cumplimiento de la asignación y de la legislación en la seguridad, en cuanto a la seguridad y a la salud del trabajo, brinden información completa, información segura, información relevante y veraz sobre la materia propiamente dicha. Otro de los principios también vendría a ser el principio de protección. En este principio, los empleados o los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los jefes aseguren sus condiciones laborales, ¿no? Es decir, que sean dignas, que estas condiciones sean dignas y que garanticen un estado de vida saludable, tanto física, mental y socialmente siempre de manera continua o de forma continua, ¿no? Dichas condiciones deben pretender que el trabajo se lleva a cabo mediante un ambiente seguro y saludable, ¿no? Y que las condiciones de trabajo sean compatibles, pero compatibles con el bienestar y la dignidad de los empleados, y que éstas ofrezcan las posibilidades reales para conseguir lo que es los objetivos personales de los empleados, ¿no? O que cada empleado tenga. Por ello,
la presente ley, la ley número 29783, puede aplicarse a cada uno de los sectores económicos, servicios que existen, protegiendo a cada trabajador, absolutamente a cada trabajador, bajo un régimen de actividad laboral privada, ¿no? Esto se puede dar en todo territorio nacional en cuanto a los funcionarios del sector público, empleados de las Fuerzas Armadas o de la PNP, de la Policía Nacional del Perú y los empleados por cuenta propia. Ahora, parte de los requisitos de esta ley y las responsabilidades de los empleados, también tenemos lo que son los beneficios que nos brinda esta ley en cuanto a la ley de seguridad y de salud en el trabajo. Y uno de los beneficios vendría a ser contar con un reglamento interno de seguridad y de salud en el trabajo, conformar un comité partidario, la seguridad y de la salud del trabajo, que se reúna en forma periódica. Otro de los requisitos vendría a ser el de realizar una auditoría, unas auditorías periódicas, ¿no? Y por último, otro de los requisitos que establece la ley vendría a ser realizar al menos 4 capacitaciones al año para todos los empleados, todos los trabajadores, aquellos que pertenecen al ente laboral con contenido de seguridad y de salud laboral, ¿no? Pero les hablaba de los beneficios. Les hablaba que también la ley número 29783 cumple ciertos beneficios y tiene como beneficios mejorar el desempeño de la empresa para que los objetivos puedan ser alcanzados corto, a un corto plazo, ¿no? Es para que la eficiencia y eficacia de los empleados sea aún mayor. Otro de los beneficios también es que proporciona lugares de trabajo seguros y saludables, ¿no? Brinda conocimientos al personal sobre la prevención de los accidentes laborales y esto hace que evite las sanciones sobre la seguridad y salud en el trabajo. Los trabajos mayormente de altos riesgos, según la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, dentro de estos trabajos comprendidos como de alto riesgo, son son aquellos trabajos que tienen que ver con altura, ¿no? Con espacios confinados, trabajos que tengan que ver con zonas calientes, con manipulación de materiales peligrosos, explosivos, etcétera. Trabajos también con energía eléctrica, excavaciones, zanjas, entre otros, ¿no? Y por último, el reglamento de la ley número 29783 establece que el accidente de trabajo es todo suceso repentino, sobrevenga por causa de una ocasión del trabajo y que esto produzca que el trabajador sufra una lesión orgánica y una perturbación funcional, ya sea una invalidez o una muerte. Por ello, debemos de estar altamente capacitados e informados acerca de los beneficios, de los requisitos y de las responsabilidades que como empleados y como trabajadores debemos de tener para evitar este tipo de accidentes dentro de nuestro ambiente laboral. Muchas gracias.